Hola, buenas tardes. Seguimos de nuevo con el estudio de Apocalipsis. Hoy estamos en el capítulo 20, comentario número 25, revelación de Jesucristo. En este pasaje número 20 hablamos de un reino de 1000 años. Hablamos de este reino literal, aquí en la tierra. Vimos cómo las promesas del Antiguo y Nuevo Testamento se cumplen en este periodo de reino del Mesías, de paz, de seguridad, de prosperidad, recompensa, pureza de labio, gozos, alegría, unidad, larga vida, conocimiento de Dios y bendición durante esos 1000 años. La última conspiración de Satanás, Gog y Magog, donde engañas a la multitud y van a Jerusalén para destruir el campamento de los santos y desciende fuego del cielo y los consume. El diablo es lanzado al lago de fuego por toda la eternidad. Gracias por tu deseo, por tu tiempo, que solo tú serás bendecido por escudriñar las Escrituras. Será de bendición para los demás, por estudiar la palabra de Dios a través de estos audios. Es un libro poco leído y mal entendido por muchos, pero creído por multitudes. Así lo muestra en los cielos al final. Nos acercamos a su tiempo, juicio, la ciudad celestial, la eternidad. Capítulo 20, 21 y 22. Hoy tocaremos los juicios ante el gran trono blanco. Es un momento que nadie quiere llegar y muy pocos son los que lo evitan. La única forma de evitarlo es Jesucristo, es decir, creer en Él. El audio del milenio comenzamos con 4 promesas. Una promesa que está relacionada con el pueblo judío, otra promesa que está relacionada con la iglesia, con las naciones y la creación. La del pueblo judío con la venida del Mesías para establecer un reino de paz. Una promesa a la iglesia de ser arrebatada antes de ese tiempo de gran tribulación. La promesa a las naciones tiene que ver con un reino de justicia, paz mundial. La promesa de la creación de ser liberada de la maldición del pecado. La tierra podrá producir 100% y los animales serán pacíficos. Se cumplieron en esta época. Israel vieron al Mesías y fueron liberados, vivieron en paz. La iglesia fue arrebatada y vivió con Cristo durante 1000 años. Las naciones vivieron en paz mundial. La creación fue renovada completamente, semejante al tiempo del Edén. Hoy hablaremos de 3 maldiciones. La primera maldición está a la serpiente Satanás en el Edén. Génesis 3:14, Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andará, y polvo comerá todos los días de tu vida, por haber engañado a Adán y a Eva. La tierra fue maldita. Génesis 3 también los dice: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardo te producirá. Comerá plantas del campo. Otra promesa es al ser humano: con el sudor de tu rostro comerá el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverá, la muerte. Hoy veremos el final de esa maldición para los que están en Dios, para la tierra y para la serpiente. Es decir, para los que no están en Dios, los que le han dado la espalda a Dios, los que no creen en Dios, para la tierra y la serpiente, el diablo, Satanás. Dice la palabra que mandó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer.
Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que de él comiere ciertamente morirá. Cristo vino para romper esa maldición, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dávida de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy veremos cómo la maldición de la serpiente se lleva a cabo, y la maldición de los cielos y la tierra, y del ser humano que le ha dado la espalda a Dios. Se encuentra en este juicio los chicos grandes en pie delante de Dios con sus obras. El juicio ante el gran trono blanco. Podemos abrir las escrituras, Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15. Y dice así: Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hagamos una oración de acercarnos a Dios en esta tarde, pedirle su dirección, su luz sobre este estudio tan delicado, tan profundo y tan temido. Señor, queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad para con los seres humanos, porque los colocaste en el Edén, le diste larga vida, todo era favorable, pero el hombre, la mujer se apartó de ti y ahora la humanidad entera sufre esas consecuencias, apartados de ti. Pero gracias por tu amor, porque nos amaste de tal manera que diste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Por eso queremos darte gracias por ese amor infinito de entregar a tu Hijo. Gracias porque en Él tenemos la salvación, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Queremos en esta tarde que tú nos alumbres con tu palabra, nos haga entender y comprender tu verdad. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Si resumimos el capítulo de Apocalipsis 20, del 1 al 15, Juan contempla un gran trono, es un trono grandísimo en los cielos de color blanco. Juan ve a uno que está sentado en el trono. Su presencia huye los cielos y la tierra que vemos ahora. Aparecen los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Los libros fueron abiertos, seguramente el libro de las obras de cada uno, para ser juzgados según sus obras, y el libro de la vida. La muerte y el Hades entregaron sus muertos, y el Hades y la muerte fue destruida, lanzado al lago de fuego. Pero escucha y presta atención. Todos los que no están escritos en el libro de la vida fueron juzgados y lanzados al lago de fuego. El texto nos dice así en capítulo 20, 11. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ello. Juan ve un gran trono blanco. Un gran trono blanco, grande, es decir, grandísimo. Juan queda asombrado. Las medidas en el cielo serán inmensas. Es como el sol. Nosotros lo vemos pequeño y es 1.000.000 más grande que la tierra. ¿Cómo será el trono de Dios? Podemos imaginar, pero hasta que no lo veamos, no sabremos de su grandiosidad, inmensidad.
Juan lo contempla como un trono grande. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles 7:49 en la cita del profeta Isaías 66. El cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O qué lugar de mi reposo? Si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de sus pies. Dice en Isaías también, mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron. Dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios tan grande mira el corazón humilde que cree en su palabra. ¿Dónde está el trono? Es un lugar en el universo. Los cielos y la tierra desaparecen, donde está suspendido. Ya no hay cielo, no hay tierra, está el espacio, es decir, el universo. Y Juan contempla ese trono grande, grandísimo. ¿De qué color era? Dice que es color blanco. Juan lo ve, lo describe y resalta ese color blanco. Este color blanco puede simbolizar la justicia, la pureza, la santidad. Rodea el trono de Dios, su personalidad, su naturaleza. No se nos dice nada del que está sentado en el trono. Juan lo describe en Apocalipsis capítulo 4:2 y dice así: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y habla, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Juan resalta su aspecto, su persona, su perfil, y era semejante a 3 piedras preciosas, al jaspe, a la cornalina y a la esmeralda, es decir, al blanco cobre, al naranja de la cornalina, el verde de la esmeralda, con multitud de colores mezclados, brillante, traslúcido, diáfana como el diamante, mezclado con óxido verde, blanco y naranja. Lo más cercano a esos colores es una hermosa puesta del sol, donde se mezclan los colores y crean una maravilla a la vista. Delante de él se da una acción tremenda. ¿Qué acción? Dice que huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. ¿Cómo será esto? Dice que desaparecieron, como desaparece totalmente los edificios en tiempo de neblina, pero no será temporal, sino para siempre. Dios ya está creando cielo nuevo y tierra nueva. Esta ya cumplió su función, y por eso en este tiempo del gran juicio del trono blanco desaparece delante de aquel que está sentado en el trono. ¿Quién será el juez, aquel que está sentado en ese trono? Echamos manos a los profetas, a los evangelios, para ver quién es el juez. Juan solamente nos contempla que era semejante a las piedras preciosas, pero no se nos dice quién era. Daniel capítulo 7:26 dice así: pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido, arruinado hasta el fin. Está hablando de que el que se sienta en el trono le quita el dominio al anticristo y lo lanza al lago de fuego por toda la eternidad, y al mismo Satanás. Y eso es lo que ocurre. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, es decir, su poder, para que sea destruido, arruinado hasta el fin. Dice capítulo 9 y 10 del 7 de Daniel: y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y su rueda del mismo fuego ardiente. Daniel contempla una visión y ver
al que está sentado en el trono y dice que sus vestidos son blancos como la nieve. Juan solamente contempla que el trono es grande y es blanco, y no contempla al que está sentado en el trono, pero Daniel sí nos dice que el pelo de su cabeza era lana, como la lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servía, millones y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Literalmente, como dice Apocalipsis capítulo 20, 11 y 12, donde millones y millones de personas se pusieron delante del trono de Dios, donde está sentado aquel. Dice Juan, el Evangelio de Juan nos dice el mismo, Juan años antes nos dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todo honre al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Es decir, Juan contempla y le revela del que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio se le ha dado al Hijo. Es decir, el que está sentado en ese trono blanco es Jesucristo. Dice la palabra, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. También dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, escucha, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Escucha lo que te dice la palabra de Dios, que en este juicio habrá una voz potente. Ya antes Dios la había dado en su venida en el arrebatamiento, y nosotros los que esperamos seremos arrebatados, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros seremos arrebatados al cielo. Aquellos que escuchen la voz de Dios en primer lugar, ellos saldrán para resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En Hechos de los Apóstoles 7, 30 y 31 nos dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es el juez? El juez es Jesucristo, Dios mismo, el Mesías, aquel que con el poder de su palabra llamará a aquellos que han creído con él y resucitarán, y los que queden serán arrebatados. En segundo lugar, llamarán a los que están en el sepulcro y se levantarán y estarán, como vamos a ver un poquito más aquí adelante. Los cielos y la tierra huyen, desaparecen, como dice la palabra del Señor, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Hay otros textos que estén relacionados con este evento, donde los cielos y la tierra que contemplamos ahora, que contemplan nuestros ojos y que pisan nuestros pies, van a desaparecer? Pues mira, el apóstol Pedro en capítulo 3, 7 nos dice, podemos ir a él, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardado para el fuego en el día del juicio, de la perdición de los impíos. Es decir, los cielos y la tierra que existen ahora, decía Pedro, están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio. ¿De qué juicio? Pues de este juicio que estamos estudiando en esta tarde, el juicio del gran trono blanco. Dice la palabra que en los cuales los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ello hay se quemará, desaparecerán como desaparece el sol cada tarde, pero esta vez para siempre. Igual la tierra que pisamos
ahora. Dios crea nuevo cielo y nueva tierra. Ya el profeta, 700 años antes de Pedro y de Juan, profetizó: porque aquí que yo crearé nuevo cielo y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria. De lo primero, es decir, del cielo y de la tierra, ya no habrá memoria. ¿Por qué? Porque no se encontró lugar para ello. Desaparecieron todos, ni más vendrá al pensamiento. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerá delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y Apocalipsis capítulo 21, 1 dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Es decir, delante del que está sentado en el trono huyen la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Si solamente estuviera en el libro de Apocalipsis, podríamos decir, vale. Pero si se encuentra también en otra porción, en dos porciones más, tanto en el profeta Isaías, allá cerca de 700 y pico de años, ya por la época de Juan, pues realmente 800 años, y se encuentra en Pedro, 20 o 30 años antes de Juan, podemos decir amén, porque estas palabras son fieles y verdaderas, como el mismo Juan lo dice muchas veces en el libro de Apocalipsis. Los cielos y la tierra que contemplamos ahora un día desaparecerán. Dice versículo 12, vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Es el momento del juicio. Los juicios de los muertos. En este juicio no hay jurado, no hay un cuerpo colegiado para tomar una decisión judicial, aunque no sean jueces. No hay jurado, no hay abogado defensor, no hay una persona que está muy preparada y que incluso con su influencia puede influenciar al jurado y al juez y salir inocente esa persona. No se puede apelar a la sentencia. Hoy siempre hay una oportunidad, una segunda oportunidad a esa persona. Ante Dios solo tendrá todos los libros de sus obras y tiempo para mostrarlo. No hay inhumanidad para nadie, inmunidad para nadie, ni rey de reyes, ni presidente, ni dictadores, ni personas ilustres, todos iguales ante Dios, chicos y grandes, nadie es inmune. Joaquín Sabina ha dejado una frase escrita que dice: el día del juicio final puede que Dios sea mi abogado de oficio. Ahí está él, Sabina, te queda poco tiempo por la edad. Ya solo hay una manera de librarte de ese juicio, y quiero decirte que es Jesucristo. A ti y a todos los que están escuchando este audio, que la única manera de no estar en este juicio es aceptando, recibiendo, creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Solo el juez sentado en su trono blanco. Estarán los acusados. Las evidencias y el veredicto es firme del juez, con la aprobación de cada persona que Dios le dio su oportunidad y nos quiso. Hoy día te la sigue dando a ti. No espere ese día, que será para condenación eterna. Hoy es día de salvación. Empieza a creer en Dios y recibir la obra de Cristo en la cruz. Recíbelo como tu Señor, como tu Salvador personal, y yo te aseguro, según las Escrituras, que no pasará por este juicio del gran trono y blanco. Dice que grandes y pequeños están delante de Dios. Es decir, hay una diferencia, no hay diferencia ante Dios.
como la hay aquí entre los seres humanos. Allí todos son iguales, ricos, pobres, altos, pequeños, reyes, esclavos, negro, blanco, sabio, ignorante. Dice que el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Es decir, grandes y pequeños están en pie ante Dios. Es decir, han sido resucitados para ser juzgados. Recuerda que Jesús dijo, llegará el día que los muertos que estén en los sepulcros oirán mi voz y saldrán para condenación. Están para recibir un veredicto divino. Para ser justo tiene su libro y sus obras. Cada uno podrá mostrar con detalle. La justicia de Dios es justa, le dará su tiempo para que Él pueda mostrar si puede ser salvo. Dios juzga con justa justicia, que serán juzgados según sus obras. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. La paga del pecado es muerte. Las mejores obras son como trapo de inmundicia, por lo tanto ninguna obra va a servir para la salvación. Solo hay una obra que Dios Padre acepta y que Jesús acepta. Solo es la obra de Cristo en la cruz. Están los muertos grandes y pequeños delante de Dios, tienen unos libros donde se contempla las obras y pequeños. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Dice, hay otros libros abiertos y el libro de la vida, por si puede mostrar que su nombre está escrito en el libro de la vida. Las obras le condenan, pero si está escrito en el libro de la vida, será salvo en Cristo. Recordad las palabras de Jesús que nos dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Esto es clave para que la vida cristiana sea abundante, feliz y victoriosa. Es decir, aquellos muertos grandes y pequeños que se encuentran en este juicio tienen esos libros de sus obras, porque algunos creen que por medio de las obras van a ser salvos, pero la única forma de ser salvo es por fe en Cristo Jesús, pero tendrán esos libros ahí escritos con cada obra que podrá presentar delante de Dios. La muerte y el Hades son destruidas para siempre. La muerte y el Hades fueron lanzados, versículo 14, nos encontramos, leemos el 13, hemos leído ya, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron los muertos juzgados cada uno según sus obras. El juicio se está estableciendo y cada uno de los que fueron presentes delante de Dios fueron juzgados cada uno según sus obras. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Hay una sentencia también a la muerte y al Hades. La muerte y el Hades la podemos contemplar en las escrituras que van siempre juntos. Una sigue a la otra. La muerte toma nombre propio de personificado. El Hades como el reino de los muertos. Dice Apocalipsis capítulo 1, 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y presta atención, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Él tiene autoridad sobre la muerte y el lugar donde van los muertos, es decir, el Hades. Miréis aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía como nombre, presta atención, 6:8, muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. El cuarto jinete con caballo amarillo, el que lo monta tiene un nombre propio y es muerte, y el Hades va detrás de él. Leo un estudio bíblico de Cristiano Nerd relacionado con este tema, donde se personifica al Hades y a la muerte. Y dice, en un sentido la muerte es un estado
o condición. Es la cesación de la vida, lo que ocurre al separarse el espíritu del cuerpo. No obstante, la muerte es también una persona, él lo personifica. Muerte es un ángel de las tinieblas, un ministro de Satanás que reclama el espíritu de toda persona injusta cuando se separa del cuerpo, cuando muere. La verdad similar se aplica también al Hades. En un sentido, el Hades es un lugar de confinamiento para los espíritus. Es el lugar de los difuntos, el lugar de los muertos. Pero en otro sentido, el Hades es una persona. Hades, como muerte, es un ángel de las tinieblas, un ministro de Satanás que sigue los talones de la muerte. Hades se encarga de los espíritus de los injustos, que ha sido reclamado por la muerte y los lleva al dominio de los espíritus de los difuntos, al lugar de los difuntos, del que recibe su nombre, o sea, Hades. Así, muerte y Hades son ambos ángeles de las tinieblas, ministros del dominio infernal Satanás, pero la diferencia entre ellos está: la muerte reclama primero los espíritus de todos los que mueren en injusticia. El Hades lo recibe de la muerte y los lleva a su lugar designado o encarcelamiento. Por esta razón Juan lo vio moviéndose detrás de los hombres en ese orden. Primero la muerte reclamaba los espíritus de los muertos, después el Hades le seguía, llevándoselo a su prisión del mundo inferior. Jesús nos dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que cree en mí tiene vida eterna. Jesús quiere decir que el espíritu del verdadero o del creyente, al separarse del cuerpo, jamás caerá bajo el dominio de estos ángeles de las tinieblas, muerte y el Hades. Más bien, como el mendigo Lázaro, el espíritu de un creyente difunto se encontrará con los ángeles del Señor, los ángeles de luz, y ellos lo escoltarán al paraíso. Leemos el texto literalmente. Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Presta atención. Aconteció que murió el mendigo y ¿qué dice? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham, a Lázaro en su seno. ¿Dónde estaba el mendigo, el creyente? En el seno de Abraham. ¿Cómo llegó allí? Los ángeles lo llevaron. ¿Dónde estaba el rico? Dice que murió y se encontraba en el Hades, y de allí alzó sus ojos. Vinieron el Hades, vino la muerte, después el Hades que le sigue, y lo llevó a su lugar. Y allí, desde lejos, estando en tormento, vio de lejos a Abraham, a Lázaro en su seno. En el momento de la muerte, cada uno va a un sitio, según haya escogido. ¿Cuándo? Aquí en la tierra. Si has recibido y crees en Jesús como tu Salvador, va con Él. Si no, va al Hades, reino de los muertos, esperando a ser juzgado, a escuchar la voz de Jesús, que en ese momento hablará a todos los que estén en los sepulcros y oirán su voz y serán juzgados. Si no va al Hades, al reino de los muertos, a esperar a ser juzgado. Dice que en el versículo 10 también contemplamos y los escritos en el libro de la vida. Versículo 15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero antes, recordamos el 14, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Es decir, fueron juzgados la muerte y el Hades. Por eso se personifica aquí tanto la muerte y el Hades, porque un lugar no se puede lanzar a otro lugar. Pero sí la muerte que iba el jinete, cuarto jinete del Apocalipsis llamado muerte, que se llevaba a las personas y el Hades los recogía hasta su lugar. Estos dos fueron lanzados al lago de fuego. Dice que esta es la muerte segunda para todos aquellos que estaban en pie, pequeños y grandes, delante de Dios, que fueron juzgados según sus obras. El veredicto era culpable. Todos fueron lanzados, menos el 15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Presentaron cada uno sus obras, y como sus obras no lo justificaba, le dio la oportunidad para que pudieran ver si estaban escritos en el libro de la vida, pero no estaban escritos porque no habían creído en Dios. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Regocijaos de que vuestro nombre está escrito en el libro en los cielos, libro de la vida. Allí no hay nadie, pero es para mostrar si alguno dice, yo creí en Dios, fui muy devoto de tal Dios, de tal santo, de tal virgen. Jesús le mostrará que aquello no sirve para nada, que tuvo su oportunidad, que se le testificó, que se le habló de Cristo y no lo recibieron. Se burlaron, se rieron, le dieron la espalda. Por lo tanto, ahora solamente le queda una cosa: el lugar que ha escogido, allí estarán. Juan 5:11 nos dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esto pertenece al Cordero. Dio su vida, pasará el milenio con él. Son salvos, no pasan por este juicio. Es decir, los que son de Cristo, los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, no pasan por este juicio. Ya hemos pasado por ese milenio, estamos en los últimos días donde hay un llamamiento a todos los que están en los sepulcros a presentarse delante de Dios con unos libros. Los libros de sus obras son juzgados y el libro de la vida. El libro de la vida aparece en este libro de Apocalipsis 6 veces. Y se nos dice así, lo podemos leer, Apocalipsis 3:5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Es decir, Jesús, Dios, nos guardará de la condenación eterna, dándonos la vida y escribiendo nuestro nombre en el libro de la vida, confesando nuestro nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Yo di la vida por este me pertenece y yo le he dado la vida eterna. Da gracias al Señor en esta hora por haberle conocido, por creer en Él, porque Él te ha dado la salvación y la vida eterna. Apocalipsis 13:8 nos dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, a la bestia lo adoraron todos los seres humanos, menos los que no estaban escritos en el libro de la vida. La bestia, Apocalipsis 3:8 nos dice, la bestia que has visto era y no es, está por subir al abismo y a perdición. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Dice también otro texto sobre el libro de la vida, vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Por las páginas de Apocalipsis se va reconociendo aquello que están escritos en el libro de la vida, que no adoran a la bestia, sino que permanecen firmes y fieles delante de Dios. Apocalipsis 20:15 nos dice, y el que no se halló
escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice Apocalipsis 6, 21, 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que se hace abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Está hablando de la nueva ciudad celestial, que solamente entrarán los que están escritos en el libro de la vida. Ellos fueron guardados de este juicio eterno, de este juicio del trono, del gran trono blanco, y fueron llevados al cielo, allí al tribunal de Cristo, delante de Dios, para ser recompensados por sus obras que habían hecho también aquí en la tierra. Pero Jesucristo dio la vida por cada uno de ellos. Por lo tanto, ahora queda de recompensarlo y darle el lugar que se merece cada uno de ellos. Conforme, como dice en Apocalipsis, si venciere, yo te escribiré en el libro de la vida, si recibe al Señor. El libro de la vida está relacionado siempre con el Cordero, con Jesús, con Cristo, con Jesucristo, es decir, el Salvador del mundo. Recuerda las palabras de Juan 3:16, tan sencilla y tan profunda, que Dios dio a su Hijo, de tal manera amó Dios a su Hijo, que ha dado para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios le dio una oportunidad a cada persona, como te la da a ti en esta tarde, de recibirle, de creerle y de seguirle. Él será tu Salvador y tu nombre estará escrito también en el libro de la vida. Aprovecha el tiempo que tiene, porque después de la muerte ya no habrá más tiempo de misericordia, ya no habrá más tiempo para ser salvo. Pablo a los filipenses dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están ¿a dónde? En el libro de la vida. ¿Cuándo se escribe tu nombre en el libro de la vida? Pues mira, la respuesta es cuando recibes a Jesús como tu Salvador personal. Amigo que me escucha, quiero decirte hoy que la salvación es un regalo de Dios, no es por obra, sino son los méritos de Cristo. Y te invito a leer el libro de Efesios, el 2:8, dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Por eso aquellos que estaban en pie delante de Dios con sus libros y todas sus obras, algunos llevarían 2 o 3 libros de todas las obras que han hecho, creyendo que por medio de las obras se puedan ser salvos. Pero mira lo que te dice las Escrituras: no por obra, para que nadie se gloríe, porque la salvación es por medio de la fe, y esto no es de los hombres, sino es un don de Dios, es un regalo que Dios ofrece a los seres humanos de ser salvos. Debe creer y confesar a Jesús como tu Salvador personal. Mira lo que dice Romanos 10. Más que dice: cerca de ti está la palabra de tu boca, en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Dice Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En ti está la decisión. Hoy es tiempo de salvación. Ya has visto lo que hay. Lo que hay es que Juan contempla un gran trono blanco, uno sentado en el trono. Ya hemos visto quién es el que está sentado en el trono. Ese es Jesucristo, ese es Jesús sentado en el trono. Los cielos y la tierra desaparecen, no hay lugar para ello. Y dice que Juan vio los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios con los libros abiertos, los libros
abiertos los libros de las obras y un libro más que es el libro de la vida, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hay unos acusados, sentencia y veredicto firme del juez, y fueron juzgados cada uno, y todo aquello que no estaban escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Es decir, esto es la muerte segunda. No se acaba, no se descansa cuando se muere, sino que hay una segunda muerte, que Juan lo llama aquí la muerte segunda, cuando son juzgados las personas delante de Dios. Por eso, tarde o temprano te encontrarás con Jesús. Tus labios lo confesarás. Ahora para salvación, después para condenación eterna. Tú decides. Si que desea que tu nombre esté escrito en el libro de la vida solamente, o desea justificarte con tus obras delante de Dios. Ya ha visto. Todos fueron juzgados y los que no estaban escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego que arde por toda la eternidad. Esto es palabra de Dios verdadera, palabra fiel y verdadera. Así lo dice Apocalipsis y así ocurrirá. Así lo profetizaba Isaías, así lo escribía Pedro, así lo ve Juan, y así llegará un día llegará donde se dará este juicio final. Y para ti, hermano, que me escucha, decirte que Dios te ama. Síguele y tendrá tu recompensa, porque Él vendrá con su recompensa. Recordarte la promesa de Apocalipsis capítulo 3:5. Al que venciera será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre en el libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendiciones. Quiero animarte para que siga dando gracias al Señor, agradeciéndole cada día, cada mañana, la obra de Cristo en la cruz por ti. El momento donde fue tu nombre escrito en ese libro de la vida. Por eso Jesús nos dice, no os regocijéis por lo que podáis hacer, lo que podáis ver o lo que podáis tener, sino que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Alaba, bendice, glorifica a Jesús, al Rey, al Eterno, al Juez que está en los cielos, en su trono, vestido de blanco, con sus ojos de llama de fuego, donde juzga a todo el mundo. Y todo aquel que no fue escrito fue hallado, fue lanzado al lago de fuego. Dar gracias porque Jesús te libró de este juicio del gran trono blanco. Pero recuerda que hay miles de personas que un día oirán la voz en los sepulcros y saldrá para condenación. Tenemos el tiempo y la oportunidad de testificarle que Jesús es el Señor, y si cree en Él será salvo. Que Dios te bendiga mucho. Bendiciones.